Sí, chicos. Entonces, veamos. Tarea académica número 2. Dice, en la práctica profesional rara vez trabajarán con bases conocidas, entonces deberán explorar conjuntos de datos desde cero y revisar la documentación correspondiente, como fichas técnicas, manuales, cuestionarios, entre otros. Con lo aprendido en el curso, ya estarán en capacidad de abrir, explorar, limpiar y generar indicadores y presentar gráficos y mapas a partir de cualquier base, incluso si es totalmente nueva para ustedes. Por ello, en esa tarea número 2, cada grupo seleccionará una base del catálogo de bases de datos del INEI, la explorará, revisará su documentación y construirá un solo indicador. Ok. Resulta que existen miles de bases de datos. En el Perú, el INEI es la institución encargada de levantar información de los principales indicadores, las bases principales. Pero en su práctica profesional van a utilizar bases de encuestas que hacen ONGs, de encuestas que hacen universidades, de censos, inclusive información o bases de otros países, bases a nivel mundial. Entonces, es muy probable que utilicen bases totalmente nuevas para ustedes. Entonces, el ejercicio de la tarea es que ustedes van a elegir una base nueva para ustedes, y inclusive tal vez nueva para mí, y con esa base van a aprender ustedes mismos, en base a la documentación disponible, de qué va esa base, qué información tiene, cómo se ha levantado, todo lo relevante respecto a esa base, y van a construir un solo indicador, y ese indicador van a mostrar cómo se desenvuelve, cómo evoluciona en los últimos años o cómo se diferencia en los diferentes departamentos del Perú. Entonces, veamos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es elegir una base de este catálogo. Acá abrimos el catálogo de bases de datos del Perú, del INEI, y acá hay una lista de 52 bases, ¿no? Del 1 al 52. Tienen que elegir alguna de estas bases, pero no pueden elegir las que están en el sílabo. En el sílabo tenemos la ENAO, la ENDES, la ENAPRES. ¿Qué más tenemos? El censo. Vamos a ver el sílabo. La ENA, la CENAGRO. Acá está. ENAO, Censo Nacional de Población y Vivienda. La CENAGRO, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. Por acá también debe estar la encuesta demográfica de salud familiar, que es la ENDES, y también la encuesta nacional agropecuaria está por ahí. Así que esas bases no las pueden elegir, pero sí pueden elegir cualquier otra que esté en esa lista. Una recomendación o dos recomendaciones. Elijan una base de datos que sea de interés para ustedes. Si eventualmente quieren estudiar algún tema de educación, elijan una base de educación. Si eventualmente quieren ver temas de trabajo o de empresas, busquen alguna base que se relacione a esos temas, de modo que vayan conociendo alguna base que posiblemente en el futuro utilicen. Y otra recomendación es que elijan una base de datos que no sea muy grande. En este conjunto de 52 bases, hay bases enormes, como estas que son del censo, que son muy, muy grandes, pero también hay bases bien pequeñas, como esta que dice de la población venezolana. A ver dónde está. Hay una que se levantó, acá está, la 14, encuesta dirigida a la población venezolana, que es bien pequeña porque se usó en un solo año y se hizo en pocos meses, y solamente a los venezolanos que estaban viviendo en Perú, ¿no? Así que la población, el universo era pequeño, y ese universo pequeño, la muestra es inclusive mucho más pequeña, ¿no? Otro que también es chiquito es, a ver, vamos a buscar acá, la 25, la primera encuesta virtual para personas LGBTI en el Perú. También se realizó un solo año, se hizo mediante Internet, solamente contestaron personas que conocían o que querían eh, levan- contestar las preguntas en línea, así que es bien pequeña. Este, el uno,
Es un poquito grande, pero tiene muy pocas preguntas. El Censo Nacional Económico del 2022. En cantidad de observaciones es un poquito grande, pero en cantidad de preguntas es chiquita, así que también sería fácil de manejar. Entonces, hay mucha diferencia en tamaños entre estas bases y al menos lo que les recomiendo es que elijan alguna pequeña, de modo que no se les haga muy difícil. Si eligen algo, una base grande como el censo, van a tener muchos problemas porque es mucha información. Entonces tienen acá un montón de opciones. En cada grupo elige una de ellas. ¿Qué más? Regresemos acá. Una vez que elijan la base de datos, van a este link y registran su grupo, o en el número o el nombre de su grupo y la base que han elegido. De modo que no se duplique ninguna base de datos, solamente eh, cada grupo elige una base y no se puede repetir en otro grupo. Entonces no hay bases duplicadas. Y si alguien por alguna razón duplica, solamente se respeta el orden de llegada. Ok. Luego tienen que revisar la documentación relacionada a esa base. En un momento les voy a mostrar, bueno, cuando entremos a los temas de la clase, después de esto, les voy a mostrar dónde encontrar la ficha técnica, el manual, el cuestionario y toda la documentación. Y una vez que hacen eso, bueno, hacen un resumen de esta revisión de documentación, de lo más importante. Luego, en esa base de datos, eligen cualquier indicador que se pueda construir con esa información. Supongamos que elijo, veamos acá, supongamos que elijo eh, el Censo Nacional Económico del 2022. Podría elegir o podría construir un indicador que sea el total de empresas que poseen RUC. En esta base de datos hay información de eso, porque encuestan o levantan información también de empresas informales y también de formales. Entonces pueden generar un indicador que sea porcentaje de empresas que tienen RUC. Es un indicador. Lo construyen y ven cómo ese indicador es diferente entre departamentos y hacen un mapita con esa información. También, si no quieren hacer ese mapa, pueden agarrar información de varios años y ver la evolución de ese indicador a nivel nacional en 5 años o más. Notar de que solamente es construir un indicador, así que no va a ser necesario hacer merge entre diferentes módulos de la base, porque no tienen que cruzar información con otras características, ¿no? Por ejemplo, creo que en la tarea académica 1, en algunos videos tenía que cruzar información por género o por urbano-rural, entonces ahí tenían que necesariamente juntar módulos. Probablemente acá no sea necesario porque solo es un indicador. Ok. Y luego les pediría hacer una exposición en clase, pero como son tantos grupos, sería mucho tiempo y no alcanzaría tiempo en las sesiones para que expongan todos. Así que mejor hacen un video que dure entre 15 y 20 minutos, explicando lo que han aprendido sobre esa base de datos y mostrando el código del indicador que han construido y mostrando el mapa o el gráfico de evolución en el tiempo de ese indicador. Entonces, dicho eso, ¿qué deben presentar? Primero, un PDF con el resumen de lo que han aprendido de esa base de datos, evidentemente citando la documentación revisada. Luego tienen que presentar el do file con el código con el cual han construido el indicador y el video que debe tener esto, ¿no? Acá he puesto del 1 al 5, es todo lo que deberían saber como mínimo sobre la base de datos, ¿no? Al momento de revisar la documentación oficial, lo más relevante que deben ahí eh, aprender es lo que estoy seleccionando, ¿no? ¿Qué es la base de datos? Es decir, su propósito, su uso, la población objetivo y cobertura, desde cuándo se levanta,
y su periodicidad, es decir, si es anual, mensual, trimestral, también los temas que aborda, las variables más importantes, qué productos se derivan de esa base, hay algún tipo de informe oficial, hay algún tipo de boletín mensual que se hace con esa base de datos. También el diseño muestral es la forma en la cual se elige a los que van a ser encuestados. Entonces se hace un sorteo seguro. Ese sorteo puede tener muchas características. Entonces, esas características de cómo se hace el sorteo es el tipo de diseño. En un rato vamos a ver a qué se refiere eso. También la unidad de muestreo. También en un rato vamos a ver qué es la unidad de muestreo. El factor de expansión, que también en un rato vamos a ver qué es. Cuán grande es la muestra, cuántas viviendas o personas o empresas han sido encuestadas. El nivel de inferencia. En un rato vamos a ver qué es el nivel de inferencia. La estructura de la data está separado en módulos, en archivos. eh, Dónde puedo encontrar el diccionario de esa base de datos, dónde puedo encontrar los cuestionarios y manuales, el nivel de observación, es decir, cada fila, ¿qué es? ¿Es una persona? ¿Es una vivienda? También, ¿quién es el informante? ¿Quién responde la encuesta? Solamente responde el jefe o jefa de hogar, el cónyuge, perceptores de ingresos, contestan todos los miembros del hogar, solo el gerente de la empresa en caso sea una encuesta de empresas. ¿Cómo se recolecta la información? ¿Es presencial, mixta, telefónica? ¿Se usa formularios en papel, tablets, computadoras? También el tamaño o la cantidad de preguntas o variables que hay en la base de datos. Y esto que dice acá, modificaciones por coyuntura. En pandemia, muchos cuestionarios se redujeron o se canceló la encuesta. Hay algunas encuestas que se cancelaron por pandemia y otras que se achicó la cantidad del cuestionario, el tamaño del cuestionario. Eso también pueden comentarlo acá. Y finalmente, lo del indicador que van a construir, ¿no? ¿Qué es ese indicador? ¿Cuál es la fórmula del indicador? ¿Cuál es el universo, es decir, la población sobre la cual informa ese indicador? Tiene que explicar el código y presentar el mapa o el gráfico que puedan hacer con ese indicador, ¿no? Notar que solamente les pido una de las dos cosas, ¿no? Un mapa con las diferencias departamentales de ese indicador o un gráfico donde pongan la evolución de ese indicador en 5 o más años. Uno de los dos, no tiene que ser los dos. Listo, ¿qué más? Y bueno, se recomienda que cuando calculen ese indicador, chequen si coincide con los reportes oficiales del INEI, ¿no? Por ejemplo, si he sacado ese indicador de porcentaje de empresas que tienen RUC, entonces chequeo los informes, los boletines del INEI para ver si coincide. Eso también sería eh, indispensable para que sepan que están haciendo bien sus cálculos. Y bueno, esto ya saben que es en grupos de 4 máximo, puede ser de grupo de 1, de 2, de 3, máximo 4. Como se dan cuenta, eh, en el trabajo parcial y en la tarea anterior, repartirse solamente en dos personas el trabajo puede ser un poco tedioso. Se recomienda que solo que sean de 3 o 4. Y hacerlo individualmente también es válido, pero probablemente se demoren mucho, así que traten de hacer de grupos de 4. ¿Qué más? Estaba considerando que la entrega sea el 6. Les comenté la semana pasada bueno, el lunes, que la entrega era el 6, pero lo he movido para el 9, para que tengan semana y media, un poco más de semana y media, y así no se les acumule con otros trabajos. Ya chicos, hasta ahí preguntas.
Notar también que en ese catálogo está los links de dónde descargar la base y la documentación. Entonces hacen clic ahí, les aparece la documentación, la ficha técnica, el formulario, el diccionario. Entonces en cada una de las eh, de las bases van a encontrar el link tanto de dónde descargar la base y dónde encontrar la documentación. Evidentemente, las bases más grandes tienen más cantidad de documentación, más documentos. Las bases pequeñas tienen seguro uno, dos, tres archivos nada más. Grecia, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se llamaba la base? Ah, ya. Más preguntas, chicos. Con lo que han, con lo que hemos aprendido hasta este momento en el curso, no se les va a hacer difícil hacer esto, porque ya saben manipular bases de datos, importar, acceder a las bases, limpiar las bases, generar variables nuevas, ¿no? Entonces, entonces es totalmente factible que lo puedan hacer en menos de una semana inclusive, pero tienen hasta el 9 de noviembre. ¿Y por qué les digo que no elijan las bases del sílabo? Resulta que en los demás semestres solamente hacíamos las bases del sílabo. Entonces, conmigo vamos a profundizar en esas bases, pero muchos alumnos se quedaban un poquito eh, al aire porque querían hacer bases adicionales, pero no hay tiempo en el semestre para hacer todas las bases que existen. Entonces, la idea es que al menos con ese trabajo puedan tener material para abordar una base que a ustedes les interese en particular, ¿no? Y para el control siguiente, el control 3, no el 2, el 3, vamos a sortear tres o cuatro bases, perdón, tres o cuatro grupos. Así que esos tres, cuatro videos que hagan esos grupos van a entrar al control 3. Entonces, creo que son cuántos grupos, son 10 grupos, algo así. No les puedo pedir que se vean los 10 videos de los 10 grupos, sería demasiado. Así que esos 10 grupos, o de esos 10 grupos voy a sortear 3 4 o quizás solamente 3 de modo que chequen todos esos 3 videos, 4 videos, y eso entre en el control 3. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? El otro día me preguntaron, en esta base, en ese catálogo, ¿están todas las bases del INEI? No, no están todas. Están las más recientes, pero no están las más antiguas. Por ejemplo, yo recuerdo una base de datos de los 90 que se hizo a los que retornaron a sus lugares de origen después de la época del conflicto armado. Hubo una encuesta sobre eso para ver quiénes regresaban a sus lugares de origen luego de haber migrado por el conflicto armado. Y esa base de datos es un poco antigua, no se utilizó mucho, así que no está en el catálogo, pero sí está disponible si uno lo pide
al INEI. Hay bases de datos que cada ministerio pide al INEI para que se levante, que son bases de datos por coyuntura o bases de datos muy especializadas que tampoco están acá. Así que solamente las que están acá son las que más recientes, se usan más y por eso les pido que elijan de acá alguna de ellas. Esta que dice 13, Encuesta Nacional de Lectura, también es chiquita, no es muy grande. Es una buena opción también. Esta 44 también la trabajé hace un tiempo. La encuesta nacional especializada sobre discapacidad también no es muy grande. Los que sí son muy, muy grandes sería el censo, el último que es el 52 censo. También es muy grande la ENAU, pero no pueden elegirla. También es muy grande esta de pobreza multidimensional. Es muy grande esta, bueno, no pueden elegir, pero la 8 es muy grande. La 9 también es muy grande. La 11 es enorme. Ah, el 18 también es grande. El 19 también es grande. La 45 es grande. Pues ustedes elijan cuál les gusta. Ya chicos, si no hay preguntas, entonces empezamos con la clase hoy. Entonces, según el sílabo, nosotros tenemos que pasar a la segunda parte del curso. La primera parte del curso era básicamente aprender Stata. La segunda parte del curso es ya entrar a las bases de datos más conocidas y más utilizadas, al menos en las investigaciones que se hacen en nuestra universidad, en las tesis e investigaciones que se hacen en nuestra universidad. Entonces, eh, la Coordinación de Economía hace un tiempo revisó las tesis de los últimos años de los alumnos de los egresados de Economía y se dio cuenta que la ENAO es la principal fuente de información utilizada en tesis. Luego sigue la ENDES, que es la Encuesta Demográfica y Salud Familiar. Luego sigue la ENAPRES. Luego sigue las bases del Banco Central, la base del Banco Mundial. Eh, Hay algunas que son de la Encuesta Nacional Agropecuaria, de la CENAGRO, y del censo, ¿no? Y del Censo Nacional de Población y Vivienda. Y es por eso que esas bases están acá, porque sabemos que es muy probable que ustedes eventualmente en tesis utilicen alguna de estas. Entonces, el objetivo acá en la segunda parte del curso es aprender sobre ellas. Entonces, empecemos con ello. Lo primero, bueno, en Paideia puse algunos links. No vamos a ver los videos que están acá. Acá puse sesión 16. Puse 4 videos. No los vamos a ver, pero solamente los puse si alguno de ustedes tiene curiosidad. Acá les puse un video sobre las funciones del INEI. Bueno, el INEI, como seguro verán acá, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ya tiene más de 30 años. Eso no quiere decir que antes no se levantaba información. Antes había una oficina dentro del Consejo de Ministros que se encargaba de levantar información, sobre todo censos. Censos hay desde que empezó la República, desde que empezó el Perú republicano. Se levantó censos porque es importante saber la cantidad de población, tanto para tomar decisiones de política como para saber cuántos van a tributar. Eh, entonces, apenas nació el Perú, hay una oficina, o hubo una oficina que se dedicaba a hacer censos básicamente. Y esa oficina fue transformándose con el tiempo, cambiando de lugar dentro del aparato estatal, hasta que a finales de los 80 y
empezó ya a desligarse de- del poder ejecutivo y se convirtió en una institución totalmente independiente y ya para los 90 cambió el nombre a Instituto Nacional de Estadística e Informática y desde ahí sigue con el mismo diseño de institución y ya no solamente se ocupa de censos, sino también de un conjunto de levantamiento de información adicional. Entonces, inclusive hay un video con la historia del INEI. A ver, vamos a buscar. Si a alguien le da curiosidad, eventualmente lo puede ver. A ver, deme un segundo. Ya. Entonces, ese video mira, es del 75, 44 años. Yo me equivoqué hace un rato, dije 30 y tantos años, o 40, más de, aquí es del 2019. Estamos en 2025, son 6 años, casi 50 años ya. Es más antiguo de lo que pensé inclusive. Y acá en este video empieza a hablar de que el primer censo fue en el 25, luego fue evolucionando esa oficina que estaba en el Ejecutivo. Y acá cuenta la historia, si a alguien le interesa puede verlo. Y hoy en día el INEI, su sede principal está en Jesús María y es el único encargado de levantar información estadística a lo largo del país. Entonces pueden chequear eso. Luego acá les puse, bueno, dentro de todas esas funciones del INEI que pueden chequear en el video, la base de datos o la información más importante que levanta es la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares. La encuesta más importante que levanta el INEI es la Encuesta Nacional de Hogares, que se le conoce como ENAO, ¿no? Algunos le dicen ENAJO, de verdad no entiendo por qué le dicen ENAJO, porque es hogares, entonces ENAO no es ENAJO. Entonces, es la encuesta más importante. Vamos a ver en un rato por qué es la más importante. Y bueno, esa encuesta ya tiene 30 años. En el 2022 cumplía 27 años. No encontré un video más reciente, pero hace algunos meses ya cumplió 30 años. Entonces pueden chequear ese video. Y acá, en este video, si quiero verlo con ustedes, o al menos ver algunos cuadros, sobre todo para que ustedes se familiaricen de cómo se levanta la encuesta. Cuando nosotros descargamos la base de datos, solamente vemos números, cifras, filas que son personas, hogares, viviendas, columnas que son variables, pero no vemos el trabajo que hay detrás. Esta encuesta es enorme, levanta información actualmente de más de 35.000 hogares, es un montón de información. Este video, que es un poquito antiguo, en ese año se levantó 22.000 viviendas, hoy en día ya llegamos a más de 35.000. Entonces es un trabajo enorme que requiere un montón de encuestadores, especialistas, economistas, estadísticos, matemáticos, y requiere una planificación de meses donde se tiene que decidir cómo hacer el muestreo, cómo elegir a quienes encuestar, cómo distribuir el tamaño entre departamentos, entre distritos, qué preguntas poner, qué preguntas no poner, cómo parafrasear o cómo redactar las preguntas, cómo ordenar las preguntas, cómo separar por módulos. Todo eso es un planeamiento enorme que dura mucho tiempo y que requiere mucha, pero mucha preparación. Acá todavía se hacía con hojas o con cuestionarios físicos. Hoy en día ya se hace con tablets, pero igual el trabajo es enorme. Y luego de preparar todo eso, se tienen que ir a las casas o a las viviendas. Y eso también es un despliegue logístico enorme. Hay coordinadores por cada departamento, luego hay jefes por cada zona y cada jefe tiene varios entrevistadores que van a cada una de las casas. Así eran las fichas. Hoy en día ya se hacen tablets, ¿no? Mucho más fácil.
Y no acaba la encuesta cuando se va el encuestador o cuando el encuestador termina de hacer su levantamiento de información, sino después había que hacer la digitación. Hoy en día ya no se hace la digitación. La digitación era pasar la información de las hojas a las computadoras. Como hoy en día se hace en tablets, ya se hace automáticamente a las... La información pasa inmediatamente de las tablets a los servidores del INEI, así que ya es mucho más rápido y evita también los errores de digitación, que antes eran muy comunes. Entonces, ese proceso ya se ha vuelto más automático. Notar que tenían que copiar una a una las respuestas que daban los hogares. Muy tedioso, ¿no? Eso demoraba meses. Antes, cuando acababa, no sé, el año 2024, los resultados demoraban 8 o 9 meses en ser publicados. Ahora acaba el año y en abril más o menos ya están publicando los resultados oficiales. Entonces, eso es porque se ha reducido este proceso bastante, que toma bastante tiempo. Y cuando veamos estos formularios, se van a dar cuenta que es una cantidad enorme de hojas, así que cada hogar tenía que llenar muchas hojas, así que también era un problema. Y luego de esa digitación, que hoy ya es automática, venía una etapa que era la revisión de consistencia. Entonces, resulta que no siempre la encuesta sale del todo bien, a veces el mismo hogar se contradice en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si encontramos que un hogar contesta que su ingreso total es 2.000 soles y su gasto llega a 20.000 soles? Hay una inconsistencia, ¿no? ¿Qué sucede si una persona contestó que paga de alquiler por su casa 1.000 soles y su vecino contesta que paga 20.000 soles por alquiler de su casa? Hay inconsistencias, ¿no? No solamente dentro del hogar, sino también por vecinos o por departamentos. Entonces, todo eso, todas esas contradicciones se tienen que detectar en esta etapa. Esto se sigue haciendo hasta hoy en día. En caso esas contradicciones no se pueda levantar leyendo el cuestionario, se tiene que mandar a los encuestadores de vuelta a las viviendas para que verifiquen si está bien o no las respuestas. Eh, entonces hay otra etapa donde hay que hacer toda esa revisión, ¿no? En caso no se pueda levantar así la información, se imputan valores. En un rato vamos a ver qué es imputar valores. Y este proceso hasta ahora se tiene que hacer con bastante cuidado. Bueno, acá está todos los chequeos que se hacen. Chequeos por vivienda, chequeos por hogares, verificar la omisión de preguntas y capítulos, validar rangos, ¿no? Por ejemplo, esto de validar rangos, ¿qué sucede si un hogar contesta que tiene 50 hijos? No tiene sentido, ¿no? Debe haber un problema en la respuesta. Está fuera de un rango normalmente, de un rango normal, ¿no? ¿Qué sucede si alguien contesta que tiene ingresos de 5 millones mensuales? Entonces está fuera del rango habitual. Entonces, eh, entonces hay que ir a verificar si es cierto o es un error de digitación, un error al momento de completar la respuesta, ¿no? También relaciones entre variables, les comenté hace un rato qué sucede si una respuesta contradice a la respuesta de otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, si alguien contesta que su ingreso es bien chiquito y su gasto es enorme, entonces no tiene sentido. Entonces hay que verificar si es cierto o ha habido alguna confusión ahí. Y la codificación de variables, eh, esto ya no es tan importante ahora. Antes, cuando por ejemplo preguntabas género, algunos encuestadores ponían uno para hombre y cero para, bueno, uno para hombre y dos para mujer. Otros utilizaban, en lugar de uno 2 utilizaban 0 1. Entonces, chequear si estaba bien codificado. Igual esta etapa hoy ya es más rápida, ya no demora tanto como antes. Y luego de eso viene el control de calidad, que es ver si los cálculos de indicadores, los valores de los indicadores son consistentes. Supongamos que con la ENAO sacan que la pobreza en ese año es de 50%, pero el año anterior salió que era de 30%.
medio sospechoso, ¿no? No puede saltar tanto ese indicador de un año para el otro. Pues tiene que haber un control de calidad para que ver que tenga sentido el indicador. También se cruza información con otras fuentes o con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, si me sale con la ENAO que la tasa de matrícula es 90%, pero según los registros administrativos del MINEU es 98%, entonces hay una brecha ahí bien grande, habría que verificar dónde es el error. Eso se refiere al control de calidad, que los resultados, que los indicadores calculados con esta base tengan sentido cuando contrastas con años anteriores o cuando contrastas con otras fuentes adicionales. Entonces, eso también se sigue haciendo. Chequen que están utilizando Stata, ¿no? Miren, acá están utilizando Stata, pero esta versión debe ser Stata 9. Esa forma es bien antigua. Entonces ahí también hacen sus cálculos de indicadores, igual que nosotros, hacen sus cálculos. Y una vez que termina todo eso, se hace una presentación de resultados de la encuesta, principalmente sobre la variable más importante, que es la pobreza, la incidencia de pobreza. Hacen un evento grande que sale inclusive en noticias todos los años, donde se explica cómo se levantó la base, qué inconvenientes hubo, quiénes ayudaron a levantar la base y presentan los resultados principales. Y a la par, el mismo día, suben la base de datos completa a la página del INEI y también suben los reportes, los boletines que nacen de esa base, ¿no? Entonces, es un evento importante que se hace todos los años. Por ejemplo, acá, notar que está Javier Herrera, que es profesor en nuestra universidad. Él trabaja, les voy a contar un rato porque es muy importante su participación en la ENAO. Él, además de ser profesor de la Católica, es investigador en el Instituto de la Cooperación Francesa. Él viaja entre Francia y Perú muy frecuentemente y por un convenio que tiene la cooperación francesa, él es consultor de, del INEI para temas de pobreza. Entonces, gran parte de la estructura y la composición y los cambios que ha habido a lo largo de los últimos años en la ENAU tienen que ver por propuestas que él ha hecho. El presidente del INEI de ese momento, y acá Javier, se me fue el nombre, el exministro de Economía, ¿se acuerdan que fue censurado? Que en ese momento trabajaba en el Banco Mundial. Que hasta el Banco Mundial, él ha vuelto al Banco Mundial como jefe de educación para el mundo, ¿no? Él, eh, él es el que dirige la política de educación del Banco Mundial para todos los países del mundo. Y no me acuerdo su nombre, vamos a buscar. Ah, Javier, me equivoqué, no es Javier, es Jaime, Jaime Saavedra, ¿no? Jaime Saavedra, Saavedra, que fue muchos años ministro de Educación, él desde antes ya trabajaba en el Banco Mundial, llegó a ser ministro de Educación por mucho tiempo y luego también regresó al Banco Mundial, ¿no? ¿Por qué está el Banco Mundial acá atrás? En un rato vamos a explicar qué tiene que ver el Banco Mundial con la ENAP. Listo, entonces acá está. Y luego les puse otro video que es exactamente la presentación de esos resultados del último año. Entonces, hace unos meses se presentó los resultados de la encuesta nacional de hogares del 2024, que como les comenté es un evento grande
donde participa, en este caso, el jefe del INEI, que hace esta exposición, ¿no? Los principales resultados de la pobreza monetaria, que básicamente es lo más importante que se saca del año. Listo. Y si alguien tiene curiosidad, puede acá chequear el video. Es muy interesante, sobre todo si les interesa estudiar temas sobre desigualdad, precariedad, pobreza. Hay muchos aportes que se hacen acá. La primera parte, hasta más o menos el minuto 38, es solamente la exposición del jefe del INEI. Luego viene una parte de comentarios de Javier Herrera, que muestra algunas curiosidades sobre la ANAO o los datos del último año. Algo interesante que presentó este año fue esto. Miren lo que dice acá. Contribución de las transferencias públicas a la reducción de la pobreza monetaria. Él con estos datos, que él los tiene evidentemente con antelación, hizo una simulación pequeña para ver cuánto contribuyen las transferencias públicas a la reducción de pobreza, ¿no? Y se pregunta, sin las transferencias monetarias y no monetarias que hace el gobierno a los pobres, ¿se hubiera reducido la pobreza igual o no hubiera sido igual, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Y diferencia entre transferencias monetarias y transferencias no monetarias, ¿no? Transferencias monetarias, por ejemplo, es juntos, ¿no? Juntos da 200 soles bimensuales a los hogares en situación de pobreza que tienen hijos en etapa escolar. Entonces, si hay una familia pobre, le dan ese dinero con la condición que el niño vaya a la escuela y además que vaya a sus chequeos de salud. Eso es un tipo de transferencia monetaria. Y las transferencias no monetarias es, por ejemplo, Caliwarma, o bueno, desayunos escolares, que ya no se llama Caliwarma, que te dan productos, no dinero, pero igual esos productos contribuyen al bienestar de tu, de tu familia, ¿no? Entonces, muy interesante lo que hizo acá. Y bueno, eso podría ser un tema de tesis interesante, eventualmente. Y luego de eso viene comentarios de más especialistas, no solamente economistas, Javier Herrera es economista, pero acá también hay personas de sociología, antropología, que van comentando un poquito cosas interesantes o curiosidades que nacen de haber observado la encuesta, los resultados del último año. Entonces, eso les quería mostrar como motivación a esto, sobre todo para que quede claro que si bien es cierto, nosotros al descargar la base solo vemos números, cifras, en realidad hay mucha gente, mucho trabajo comprometido en todo esto. Listo. Entonces, ahora vayamos, pongamos en el buscador INEI microdatos. Cuando uno pone INEI microdatos, aparece este resultado, el primer resultado. Entramos y este es el portal principal para acceder a las bases y a la documentación de la mayoría de bases del INEI. Hay dos pestañas, una que dice consulta por encuestas, donde uno puede descargar los archivos de la base, y otro que dice documentación, donde está la ficha técnica, los manuales, los cuestionarios, todo lo que necesito leer para conocer a esa encuesta o ese censo. Entro acá a documentación y hoy día vamos a ver la ENAO. Acá está. Dice, ENAO metodología anterior, ENAO metodología actualizada. Vamos a entrar a la actualizada. ¿Por qué? Resulta que la ENAO, como ya se han dado cuenta, tiene 30 años y en esos 30 años ha sufrido muchas modificaciones, no solamente en cantidad de personas que son encuestadas, sino también en cantidad de preguntas, cantidad de módulos, pero principalmente el cambio más grande que ha sufrido es el diseño muestral.
es decir, la forma en la cual se seleccionan a aquellos que van a ser parte de la muestra. Recién a inicios de la década del 2010, 2011, 2012, hubo este cambio de metodología, este cambio de diseño muestral, porque el Perú cambió demasiado, ¿no? El Perú creció en población mucho, las, eh, la población se volvió urbana muy rápidamente y las zonas rurales quedaron menos pobladas. Bueno, principalmente Lima, algunas ciudades del norte del Perú, Arequipa empezaron a tener más población eh, y hubo más centralismo en Lima, ¿no? Hay muchos cambios demográficos que hicieron que la composición del Perú varía mucho y por eso se hizo el cambio de diseño. Y por eso es que acá hay dos partes, ¿no? Anterior y actualizada. Esta actualizada es desde el 2000, desde la década del 2010. Entramos ahí y luego acá me dice elija una encuesta. Resulta que hay dos versiones de la ENAO, una que es de corte transversal, que es la que estoy señalando, y otra que es de datos panel. Ya sabemos que de corte transversal se refiere que es la fotografía o la información de un año, de un momento en particular, ¿no? Entonces, esta es de cada año. Pero también hay la versión panel, que lo que hace es sigue durante 2 a 5 años a diferentes hogares. Hay un grupo de hogares que son seguidos 2 años, otro grupo de hogares que son seguidos 3 años, otro grupo de hogares que son seguidos 4 años, y un grupo bien chiquito de hogares que no deben llegar ni a 2.000 hogares, que son seguidos durante 5 años. Esa es la ENAO panel. Por ahora entremos a la ENAO de corte transversal, y acá me dice año. Y entremos al 2024. El 2025 está incompleto, porque estamos recién en el 2025. Si entramos al 2025, vamos a ver que solamente está disponible la información del trimestre 1 y el trimestre 2, porque recién estamos en el trimestre 3, ¿no? Entonces entremos al 2024, que ya está completa, ¿no? Cuando entramos a periodo, dice trimestre 1, 2, 3 y 4, y el consolidado, que es la unión de los cuatro, está acá como anual de enero a diciembre. Entonces entramos, y acá me sale 28, 28 documentos, que es toda la información que debería conocer para saber exactamente de qué va esta base. Sin embargo, el más importante es este que se llama ficha técnica. Toda encuesta, todo censo, toda base de datos, sea administrativa de cualquier tipo, debe tener algo parecido a una ficha técnica. A veces se puede llamar de forma distinta, se puede llamar manual metodológico, nota metodológica, algún nombre, pero tiene que haber un documento que sea como la ficha técnica. En esa ficha técnica tiene que haber la información de qué es la base, sus principales objetivos y principalmente la descripción de qué contiene, a grandes rasgos. No está totalmente explicada ahí porque es una ficha pequeña, pero debe estar lo más importante. Descarguemos acá en zip. Entonces, antes de trabajar con cualquier base, lo primero que tendría que hacer es abrir la ficha técnica. Es lo más importante. No puedo empezar a explorar una base de datos si no sé, si no he leído la ficha técnica. Tengo que leer siempre la ficha técnica. Dice acá, la encuesta nacional de hogares es la investigación que permite al Instituto Nacional de Estadística e Informática desde el año 95 efectuar el seguimiento de los indicadores sobre la condición de vida. O sea, acá lo interesante o lo relevante es esto, condiciones de vida. Entonces el objetivo es ver las condiciones de vida o medir las condiciones de vida de la población peruana. Y las condiciones de vida se pueden medir de muchas formas, ¿no? Hay indicadores de condiciones de vida, muchas. Está la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, el índice de desarrollo humano, las necesidades básicas insatisfechas, hay índices de precariedades, hay un montón de formas de medir
cómo viven las personas, cuál es la condición en las cuales vive las personas, los peruanos, la población, ¿no? Sin embargo, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, el indicador más conocido y el indicador más fácil de comunicar sobre condiciones de vida es la pobreza monetaria. Y por eso es que va a ser el indicador más importante de esta base de datos. Yo sé que hay muchas críticas a la pobreza monetaria. Sabemos que la pobreza monetaria deja de lado todos los aspectos que no se transan en el mercado, que no tienen precio, no considera el tema subjetivo, no considera temas sobre condiciones de salud, no considera expectativas ni percepciones, yo sé, pero es el más fácil de medir porque solamente necesitas saber el ingreso o el gasto de los hogares y además es mucho más fácil de comunicar, ¿no? Es fácil explicar que un hogar es pobre si sus gastos o ingresos están por debajo de una línea, de un número que se determina según alguna metodología que vamos a ver en un rato. Si quisiera explicar, por ejemplo, un índice de desarrollo humano o el índice de pobreza multidimensional, que pueden ser más completos para explicar las condiciones de vida, sería más complicado, ¿no? Tendría que decir, el índice de desarrollo humano tiene tantas dimensiones, cada dimensión se crea con tales indicadores, cada indicador tiene un peso, cada dimensión tiene otro peso, esos pesos se construyen dependiendo de otra metodología. Es mucho más complejo explicar otros indicadores. Entonces, por eso es que hasta hoy en día la pobreza monetaria sigue siendo la más usada. ¿Qué más? Ahí, bueno, ¿por qué es importante saber las condiciones de vida? En este caso, el indicador sería la pobreza monetaria, porque con eso se puede saber si las políticas públicas están funcionando y planificar cómo la política pública debería abordar este problema siguiendo los determinantes que se pueden estudiar con esta base, ¿no? Probablemente con esta base de datos me doy cuenta en qué departamentos hay más pobreza, entonces seguro que ahí voy a priorizar la política pública. Probablemente me doy cuenta que cierto tipo de población con ciertas características tiene más incidencia de pobreza, así que probablemente voy a tratar de gastar más en esa población, ¿no? Entonces es una herramienta de, para tomar decisiones. ¿Qué más? Luego dice, a inicios del 2007, con el auspicio del Banco Mundial, el INEI convocó a un comité asesor especializado conformado por representantes de organismos internacionales, de organismos gubernamentales nacionales, representantes de la comunidad académica y de centros de investigación. El comité de asesores de pobreza ha venido participando cada año en verificar la calidad de la encuesta y medición de la pobreza. ¿Qué sucede? Resulta que la historia nos ha dicho que los gobiernos suelen manipular los datos para hacer notar o mentir sobre cuán efectivos o cuán buenos son sus gobiernos, ¿no? Entonces, hay países que han condicionado o han manipulado o han usado a sus institutos de estadística para mostrar indicadores mejores de los que en realidad son, ¿no? Entonces muestran datos de que han mejorado la pobreza cuando en realidad no lo han hecho. Entonces, bajo esa lógica de que todo debe ser transparente, el Banco Mundial a lo largo, en todo el mundo, trata de colaborar con los diferentes países, con los diferentes gobiernos, para ser un, un garante o apoyar el diseño, el levantamiento de información y de modo que todo sea transparente. Por eso el Banco Mundial está metido acá, eh, nos ayuda, es un veedor, es un garante de que todo se hace de forma correcta y no se está mintiendo con la información, ¿no? Y por eso es que el Banco Mundial apoya y con ese apoyo se crea el Comité de Asesores de Pobreza, que vamos a ver acá. Vamos a ver la lista de esos asesores de pobreza. Acá está.
Estas personas de acá son los que se reúnen todos los años para discutir si hay que hacer mejoras al diseño de la medición de la pobreza, es decir, hay que mejorar la ENAU. Son aquellos que verifican la consistencia, aquellos que hacen propuestas para eliminar preguntas, para adicionar preguntas. ¿Y quiénes son ellos? Básicamente, representantes de organismos internacionales, de los principales ministerios que están relacionados a la reducción de pobreza, de especialistas y centros de investigación que estudian pobreza, y de académicos que son muy reputados y que han estudiado la pobreza a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, acá está una representante del Banco Mundial. Les comenté hace un rato Javier Herrera, que acá aparece como eh, parte de la cooperación francesa, pero también enseña en la Católica. Está Walter Mendoza, que es del Fondo de Población de Naciones Unidas. Está Renzo Castellares, del Banco Central, que también enseña en nuestra universidad. Está Ricardo Goñi, del Ministerio de Economía y Finanzas. Está José Velázquez, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Está Walter Vilches, del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Está Federico Arnillas, de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Javier Portocarrero, que apareció en el video hace un rato del CIES, perdón. Está Juan José Díaz de Grade. Está Úrsula Aldana del IEP. Está Luis García, su profesor de econometría como representante de la PUC. Está Pablo Lavao como representante de la Pacífico. Está Carlos de los Ríos Farfán, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Está Richard Webb, uno de los fundadores de nuestro Departamento de Economía, como investigador independiente. Está Carolina Trivelli, que también está en el IEP, pero acá está como investigadora independiente. Javier Escobar, que también está en GRADE, pero acá aparece como independiente. Y Angelo Kosubo, que también es profesor de nuestra universidad y que ahora está trabajando en Chicago, si no me recuerdo. Entonces, todos ellos son los que van haciendo sugerencias para modificar, mejorar la ENAU. Una sugerencia, por ejemplo, que se hizo hace algunos años fue incluir unas preguntas sobre inclusión financiera, ¿no? Entonces, uno de ellos, probablemente Javier, eh, se cuestionó sobre el hecho de que no había preguntas sobre inclusión financiera y la Asociación de Bancos también presionó para meter preguntas sobre inclusión financiera y se buscó la mejor forma de incluirla. Se buscó en qué módulo incluir esas preguntas, se eligió cuántas preguntas, se eligió cómo parafrasear o escribir las preguntas, se eligió las respuestas, los valores posibles de esas preguntas. Entonces, todo eso se incluyó recién hace algunos años. El año anterior se dieron cuenta en este comité que esas preguntas de inclusión financiera estaban un poquito desfasadas porque no incluían, por ejemplo, uso de Yape, Plin, de billeteras digitales. Así que se reunieron y decidieron agregar esas preguntas. Y desde el año pasado hay preguntas sobre Yape, Plin y billeteras digitales en la ENAO. Otra contribución que hicieron, resulta que con la ENAO hasta hace una década no se podía medir bienestar subjetivo, no se podía medir cómo la gente se siente con su condición de vida. Entonces, en ese comité propusieron incluir preguntas sobre bienestar subjetivo. ¿Cómo te sientes con tus ingresos? ¿Tus ingresos son suficientes para sobrevivir, para ahorrar, para invertir? ¿Te sientes cómodo con tus vecinos? ¿Te sientes cómodo con tu autoridad local? ¿Te sientes cómodo con tu autoridad nacional? Preguntas sobre bienestar subjetivo se pusieron en esta, en la ENAU en un módulo adicional. Entonces, a lo largo de los años ha ido cambiando la ENAU y por eso seguro que cuando ustedes trabajen con la ENAU se van a dar cuenta que la cantidad de preguntas no es la misma a lo largo de los años, la cantidad de módulos tampoco, inclusive hay algunas variaciones en los nombres de las preguntas, todo eso porque ha ido modificándose poco a poco. Entonces, tomar en cuenta eso.
Posiblemente alguna pregunta que esté en los últimos años no va a estar en los años anteriores, así que tengan cuidado también con eso. Listo, regresemos. ¿Qué más? A partir del 2010, mediante resolución suprema de la PCM, publicada en el Diario Oficial del Peruano, el Comité de Asesores se constituye en Comisión Consultiva para la Estimación de Pobreza y otros indicadores relacionados en el país. Esto no es tan importante. ¿Qué más? Luego, acá hay un párrafo, una oración que dice esto. El presente año se continuará trabajando con la modalidad de entrevistas mixtas, estrategia adaptada o adoptada en la emergencia sanitaria de la COVID-19, procedimiento que funcionó permitiendo la cobertura de la muestra de viviendas y sus residentes habituales. ¿Qué sucedió? Con la pandemia, bueno, antes de explicarles esto, resulta que la ENAO se levanta a lo largo de todo el año. Todos los meses del año se levanta la ENAO. ¿Por qué no se levanta de frente todos los 35.000 hogares en un solo mes o en un periodo corto? Porque resulta que si hiciéramos eso, la información estaría sesgada por el periodo o la temporalidad en la cual se levanta, ¿no? Supongamos que levanto solamente la ENAO en diciembre. En diciembre es un mes atípico porque toda la gente está gastando mucho dinero, endeudándose, y eso no refleja necesariamente la condición promedio del año. Si levantara la información solamente en enero no hay clases ni en colegios ni en universidades, así que probablemente estemos sesgando la información a un periodo donde nadie está matriculado en colegio, nadie está asistiendo, la dinámica es diferente. Si levanto información solamente en julio, son fiestas patrias, probablemente media semana o una semana la gente toma vacaciones en fiestas patrias. La dinámica no es promedio de lo que sucede en el año. Es por eso que se levanta la ENAO todos los meses del año. Y resulta que cuando llegó la pandemia, no se podía levantar la encuesta muchos momentos del año, sobre todo cuando la, la cuarentena fue muy estricta, ¿no? Cuando la cuarentena fue muy estricta, nadie podía salir a la calle y el INEI no podía arriesgar a los encuestadores porque se podían contagiar si iban a ir casa por casa, ¿no? Y también los hogares no iban a abrir porque iban a estar muy temerosos de contagiarse, ¿no? Entonces hubo este problema de que no se podía mandar encuestadores y si se les mandaba no iban a ser atendidos. Entonces se reunió el comité consultivo y se preguntaron qué hacer. Una alternativa era cancelar el levantamiento de información durante unos meses o simplemente cancelar toda la encuesta de todo el año. Pero eso es imposible de hacer, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si cancelamos la encuesta unos meses o todo el año, tendríamos un hueco de información exactamente cuando esa información es muy necesaria. Hace un rato dije que la información se utiliza para hacer política pública para reducir la pobreza, pero exactamente vamos a quedarnos sin información en una época donde la pobreza va a crecer y no vas a saber dónde está creciendo la pobreza. Entonces, por ello es que esa alternativa de cancelar la ENAO fue totalmente descartada. Entonces se buscó una alternativa distinta y la que encontraron fue hacer encuestas mixtas. ¿Qué es la encuesta mixta? Una parte presencial y otra parte telefónica. La parte telefónica, perdón, la parte presencial es la inicial. Lo que hace el encuestador es toca la puerta a una casa, llena el cuestionario con lo más básico, por ejemplo, la dirección, la cantidad de las características de la vivienda, eh, el nombre del jefe de hogar y le pide el teléfono al jefe de hogar, el número de celular o de teléfono fijo, y el resto del cuestionario se completa de forma telefónica. Y de ese modo se logró, combinando presencial con telefónica, se logró realizar la ENAO sin ningún problema. Evidentemente, cuando se publicó los datos de ese año, del año 2020, 2020, claro, 2020,
hubo preguntas y dijeron, ¿esta encuesta que se levantó con la metodología mixta es comparable con las encuestas anteriores que se levantaron de forma totalmente presencial? ¿Por qué no serían comparables? Porque han sido levantadas de forma distinta, ¿no? Puede ser que haya un sesgo, puede ser que en presencial las personas contesten con mayor atención, con mayor precisión, porque el encuestador está ahí presente. Quizás por teléfono las personas van a contestar de forma más laxa, no con tanta seriedad, van a estar haciendo otras cosas mientras van contestando y quizás no va a ser respuestas tan confiables, ¿no? Entonces hubo este problema si eran comparables la información. Y para verificar ello, se hizo todo un proceso de consistencia. Hay un documento publicado por el INEI donde hicieron un análisis estadístico para ver si esta encuesta mixta era comparable con las anteriores y se determinó que era un poquito distinta, no era del todo igual, pero hicieron algunas correcciones en el factor de expansión, algunas correcciones estadísticas, y con esas correcciones se puede validar o validaron que, que se puede utilizar todas las encuestas anteriores y compararlas tranquilamente con la encuesta que se hizo de forma mixta. Entonces, no hay problema, uno puede trabajar eh, con la ENAV todos los años sin problema de que sea mixta o presencial. Y como funcionó tan bien esa metodología, porque redujo un montón los costos y se puede hacer más rápido la encuesta de esta forma. Entonces, como es más fácil, más eficiente, menos gasto, se ha seguido realizando de esa forma hasta hoy en día. Hasta hoy en día se sigue haciendo de esta forma. Listo, ¿qué más? Bueno, acá está lo que ya les comenté. El objetivo de la ENAO es generar indicadores para ver la evolución de la pobreza, básicamente pobreza monetaria, efectuar diagnósticos sobre las condiciones de vida y pobreza de la población, medir cuán importantes son los programas sociales, alimentarios y no alimentarios, y servir de fuente de información para la toma de decisiones y también para investigaciones en general, ¿no? Entonces, hasta ahí. Hasta ahí preguntas, chicos. Notar que gran parte de lo que estoy diciendo también es lo que ustedes deberían averiguar sobre sobre las bases que van a trabajar en su tarea académica 2. Sigamos. Luego, la cobertura. Se tiene que levantar información en los 24 departamentos del país y también en el Callao, en todo el territorio peruano. Como ya les comenté, se levanta durante todo el año. Acá me dice que este mayo, eh, bueno, acá dice de enero hasta diciembre, ¿no? ¿Qué más? Esto lo vamos a ver luego, no es necesario. Vamos a ver lo más importante. Ya, población objetivo. La población de estudio está definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes del área urbana y rural del país. Por no ser parte de la población de estudio, se excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y otros. También se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas, como hoteles, hospitales, asilos, claustros religiosos y cárceles. Entonces, tomar en cuenta ello, no vamos a encontrar en la ENAO a esta población. Fuerzas Armadas que viven continuamente en cuarteles, campamentos, barcos, tampoco a los que viven en hoteles, hospitales, asilos, tampoco a los que están en claustros religiosos ni cárceles. Y notar que la encuesta se llama de hogares, Encuesta Nacional de Hogares. Aquellos que no tienen hogar tampoco están en la base de datos.
Es decir, aquellos que están en situación de indigencia, en situación de calle, no están en la base de datos. Y eso es un problema, no solamente en el caso peruano, sino en el mundo. Resulta que exactamente esa población en situación de calle son los que tienen mayor pobreza, ¿no? Están en situación precaria, precaria, precaria. Serían los que están en la distribución, en la cola de la distribución, en la cola izquierda de la distribución. Entonces, los más desfavorecidos no están en la base de datos porque es una encuesta de hogares. ¿Cómo se soluciona eso? Hay otros métodos alternativos para encuestar a la gente en situación de calle, pero no se hace desde el INEI, lo hacen otras instituciones. ¿Por qué? Porque es difícil, es muy difícil. Los que viven en situación de calle, por definición, no tienen un lugar fijo, así que es difícil mapearlos, difícil rastrearlos, difícil eh, ubicarlos, ¿no? Entonces, es muy complicado. Hay metodologías para levantar información de ellos, pero al menos no se hace oficialmente en el Perú. Por ejemplo, sé que en Brasil sí se hace continuamente, el Estado hace esa, ese cálculo, pero acá en Perú no. ¿Qué más? Algo que me gustaría comentar acá. Voy a dibujar acá, denme un segundo. Tan, tan. Probablemente cuando nosotros estudiemos a la población, vamos a tener gente con mucho dinero y gente con poco dinero. Y la distribución de esos ingresos van a ser, a ver, déjeme dibujar un rato. Ah, 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 ah. Soy malo dibujando, pero ah, ah, ah. Supongamos que es una distribución de ingresos. A este lado están los que tienen menos ingresos y a este lado están los que tienen más ingresos. Resulta que, como les comenté, los que tienen menos ingresos probablemente sean los que están en situación de calle, los que están por acá más o menos. Entonces, ese conjunto de personas no va a estar en la ENAO, así que eso es una crítica quizás a la ENAO, pero no es un problema que nosotros podamos solucionar. Entonces, esta partecita de la distribución probablemente no esté, los que están en situación de calle, y varios estudios han determinado que también los que están en el otro extremo no están en la base de datos, es decir, los que tienen más dinero. ¿Qué sucede? Las personas que tienen más dinero normalmente no quieren contestar la ENAO porque tienen miedo que su información sea revelada, que puedan ser identificados, que puedan ser luego víctimas de extorsión o que la SUNAT les caiga o cuestiones de ese tipo. O simplemente son personas
que ni siquiera andan en sus casas normalmente, están de viaje o viven en zonas tan residenciales que el encuestador no puede entrar porque está con un montón de seguridad. Entonces resulta que ni la parte izquierda extrema ni la parte derecha extrema de la distribución son bien representadas en la ENAU. Entonces eso es algo interesante que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, cuando uno hace estudios, lo que hace es sacar conclusiones en el promedio. Recuerden en sus clases de econometría cuando calculaban sus coeficientes con MCO, con cualquier método, siempre dicen que es una conclusión en el promedio, ¿no? El efecto de tal variable sobre tal variable es tanto para un individuo representativo, para un individuo promedio, ¿no? Entonces, lo que interesa más que la distribución completa, lo que importa es el promedio. Una persona promedio, un hogar promedio, una persona, un hogar representativo. Y bueno, la ENAU sí muestra bien al promedio, pero no muestra muy bien a los extremos. Entonces, si alguien quiere estudiar a los más ricos del Perú, no se puede hacer con la ENAU. Si alguien quiere estudiar a los que están en indigencia, tampoco se puede estudiar en el Perú. Pero en el promedio sí. En investigación, en política pública, más prioridad se le da al estudio en el promedio. Entonces, tómenlo en cuenta también. Sigamos. Luego dice, diseño y marco muestral. Les comenté hace un rato que esto tiene que ver con la forma en la cual uno sortea a quienes va a encuestar y a quienes no. La forma típica de hacer un sorteo para saber a quiénes encuestar o no es la aleatorización simple, ¿no? Cuando uno hace una aleatorización simple, tiene su población, su universo, tiene en ese universo un montón de individuos y para cada individuo lanza una moneda y ya está, ¿no? Si sale cara, lo encuestas, si sale sello, no lo encuestas, ¿no? Solamente eso es lo que haces en la aleatorización simple. Tienes un montón de individuos y vas sorteando a quienes encuestar y a quienes no, ¿no? Simple. Pero resulta que el Perú es tan grande, asimétrico, en términos de población por regiones, por departamentos, por distritos, que hacer una aleatorización simple no sería del todo correcto porque tendrías muchos individuos seleccionados que viven en Lima y muy pocos que viven, por ejemplo, en Puno, ¿no? En Lima está la tercera parte del Perú, así que si yo hago un sorteo simple para las viviendas o para las personas de todo el Perú, me va a salir un montón de individuos en Lima y probablemente muy poquitos o nadie en Puno. Entonces, eso es un problema. Por tanto, no se puede hacer un sorteo simple, sino se hace un sorteo un poquito más complejo. Entonces, leamos de qué va. Ya, acá dice. Primero dice que para conocer el universo, para conocer cuán grande es este cuadrado, cuán grande es el universo, se toma en cuenta el último censo de población y vivienda, ¿no? En teoría, el censo nos permite saber cuántos peruanos somos, cuántas viviendas hay. Entonces, con esa lista de viviendas, con esa lista de peruanos que existen, se va a hacer un sorteo. Con eso sabes el universo. Y también con el material cartográfico que se tiene. ¿Qué es esto? Resulta que todos los municipios distritales están obligados por ley a tener su catastro actualizado. Y el catastro es la composición de viviendas dentro de un distrito. Es decir, todos los municipios distritales tienen que estar todo el tiempo verificando cuántas casas hay, dentro de cada casa cuántos departamentos hay, si esas casas están de material noble,
son precarios, son habitables, no son habitables, son dedicados, son viviendas dedicadas al comercio solamente para que vivan las personas. Tiene que estar siempre actualizando cuántas casas y sus características dentro del distrito. ¿Por qué? Principalmente para cobrar impuestos, ¿no? Todos nosotros pagamos impuestos prediales y alcabala en nuestros municipios, ¿no? Así que todos los años nos llega una boleta al municipio diciéndonos cuántos debemos por esos impuestos. Y esos impuestos dependen de las características de tu casa, ¿no? Si tu casa es de material noble, pagas mucho más impuesto. Si tu casa tiene más pisos, pagas más impuesto. Si tu casa está dedicada a una actividad económica, una tienda, una peluquería, algo, pagas más impuesto. Si en la fachada de tu casa tienes un letrero luminoso, también pagas más impuesto, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de tu casa, pagas más impuesto. Y para eso, el municipio tiene que tener información de todas las viviendas. Con esa información y con lo del censo, entonces se tiene más o menos mapeado cuántas viviendas hay, cuántos hogares hay, y eso va a servir para saber el tamaño del Perú, ¿no? El tamaño de población para sortear. Luego, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Hay zonas peruanas donde son urbanas y zonas donde son rurales. Y el sorteo va a ser un poquito distinto en las zonas urbanas y en las zonas rurales. ¿Por qué? Resulta que en las zonas urbanas la gente vive muy cerca una de otra, ¿no? Estamos muy aglomerados. Entonces, sortear personas en un lugar donde todos están juntos es mucho más fácil, pero sortear personas o hogares o viviendas donde todos viven muy dispersos, como la zona rural, es distinto. Entonces, veamos cómo se hace en cada uno de ellos. En la zona urbana se parte el territorio en conglomerados. El conglomerado es un territorio que se le va a conocer como la unidad primaria de muestreo, que más o menos tiene 140 viviendas. Debe ser 3, 4 cuadras, más o menos. Entonces, el Perú urbano se parte en pedacitos, que son 3, 4 cuadras. En cada pedacito hay 140 viviendas, más o menos. Y dentro de cada uno de esos conglomerados hay viviendas, ¿no? Entonces, a esas viviendas se les llama la unidad secundaria de muestreo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una lista de todos los conglomerados que hay y se sortea. Supongamos que acá tengo esto es el Perú urbano, supongamos. O mejor partamos así, ¿eh? Vamos a partir. Ah, 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 ah. Este lado, que sea el Perú urbano. Y el otro lado, que sea el Perú rural. Yo les comenté que acá estamos todos aglomerados, ¿no? Al otro lado, en lo rural, están más dispersos. Entonces, ¿qué hace? Entonces, esa zona urbana la parten en pedacitos, la parten en cuadras. Cada puntito blanco es una vivienda, ¿no? Cada puntito blanco es una vivienda. O sea, acá está un conglomerado, acá está otro conglomerado. Esos círculos negros son los conglomerados. Y dentro de cada conglomerado hay aproximadamente 140 viviendas. Entonces, lo que se hace es se sortea conglomerados. Por ejemplo, acá tengo cuatro conglomerados, ¿no? Y al sortear, solamente me quedo
con este y con este. Hago un sorteo. Solamente voy a encuestar a esos que están en naranja. No voy a sortear a los que están en negro. Entonces, ese es el primer sorteo. Sorteamos las unidades primarias, que son los conglomerados. Y luego, dentro de estos conglomerados que he sorteado, solo voy a encuestar a los que sorteé en viviendas. Entonces, acá tengo 4 viviendas en este conglomerado. Al sortear, me voy a quedar solamente con estos que están en naranja. Ya no sorteo, ya no encuesto a los que están en otro color. Igual acá en este naranja que sí es sorteado para que sea encuestado, entonces voy a encuestar solamente dentro de esas viviendas, 140 viviendas, voy a sortear un grupo, nada más, de los dos que estoy poniendo acá en color naranja. Entonces es un sorteo entre conglomerados y luego dentro de cada conglomerado un sorteo entre viviendas. Eso en las zonas urbanas. Luego en las zonas rurales también se hace el sorteo, pero ya no hay conglomerados, sino lo que hay son área de empadronamiento rural, donde también hay más o menos 140 viviendas, pero como viven tan dispersos unos que otros, seguro que esos áreas de empadronamiento van a ser más grandes, ¿no? Van a ser más grandes en territorio de lo que son en la zona urbana. Y del mismo modo que se hace en las zonas urbanas, se sortea esas áreas de empadronamiento rural y dentro de cada área de empadronamiento rural se sortean algunas viviendas. Entonces sortea acá. Solamente voy a encuestar este que está en naranja y dentro solamente sorteo unos cuantos. Entonces, eso garantiza, por un lado, que la zona urbana y la rural estén bien representados y dentro de cada conglomerado también estén bien representados. Hasta ahí es esa parte del muestreo dentro de la zona urbana y rural. Sigamos leyendo. Dice, la muestra es de tipo probabilístico, es decir, se sortea al azar, es totalmente al azar. Es de áreas. ¿A qué se refiere de áreas? Que hemos separado área urbana rural. Un sorteo se hace, una parte del sorteo se hace en la urbana, otra parte del sorteo se hace en la rural. Luego, estratificada. ¿Qué es estratificada? Resulta que cuando nosotros levantamos indicadores como la incidencia de pobreza, no nos interesa solamente conocer la pobreza nacional, sino nos interesa saber la pobreza en grupos de personas. Por ejemplo, la pobreza en mujeres, la pobreza en hombres, la pobreza solamente en aquellos que tienen educación superior, pobreza en aquellos sin educación, pobreza en aquellos que se dedican a la actividad de servicios, pobreza a los que se dedican en minería. No, queremos saber información del indicador, no solamente nacional, sino desagregado por características de las personas. Y para ello, yo no puedo hacer el sorteo así general, sino tengo que considerar el hecho de que hay diferencias entre individuos. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo tengo el ejemplo más simple que sea de género. Supongamos que tengo un país donde tengo más hombres que mujeres. Entonces, a este lado voy a tener a mujeres y a este lado tengo a los hombres, ¿ya? Entonces, todo el cuadrado son el país entero
pero este país tiene muy pocas mujeres y un montón de hombres. ¿Qué pasaría si yo sorteo de forma simple? Me van a salir un montón de hombres y van a salir muy pocas mujeres. Entonces, cuando yo quiera sacar la tasa de pobreza, por ejemplo, de mujeres, voy a tener muy pocas observaciones, que probablemente no sea representativo. Y cuando quiera sacar la tasa de hombres, voy a tener un montón de observaciones, que voy a poder sacar conclusiones sobre hombres, pero probablemente no sobre mujeres. Entonces, lo que se hace es, en lugar de sortear en general a toda la población, sortear dentro de cada grupo de individuos, o dentro de cada grupo. Sorteo dentro de mujeres, sorteo dentro de hombres. Supongamos que, no, que además de eso, quiero también sortear o saber información según la educación de las personas. Entonces, además de mujeres, hombres, quiero saber los que tienen educación superior y los que no tienen educación superior. Entonces, a las mujeres las voy a también separar en dos grupos. Mujeres con educación superior, acá en ese triángulo pequeño, y en ese otro triángulo, mujeres con sin educación superior. En el caso de los hombres, también quiero saber la diferencia entre los que son con educación superior y sin educación superior. O sea, acá hombres sin educación superior y acá el grupo de los hombres con educación superior. Y si yo quiero saber la tasa de pobreza de las mujeres con educación superior, la tasa de pobreza de mujeres sin educación superior, la tasa de pobreza de hombres sin educación superior y la tasa de pobreza de hombres con educación superior, así separado por características, tengo que hacer el sorteo dentro de cada uno de estos grupos, ¿no? Un sorteo acá, un sorteo acá, otro sorteo acá, otro sorteo acá. Entonces noten que si quiero saber información por género y por sin con educación, necesito cuatro grupos. Supongamos que además de eso, vamos a poner acá, esto. Acá quiero por sexo, que hay dos, por educación superior, que también hay dos grupos, pero también quiero saber por departamento. Quiero saber la tasa de pobreza en cada departamento por sexo y por si tiene educación superior o no. Y hay 24 departamentos más el Callao 25. El Callao se considera a veces separado como un departamento más. Y también quiero saber información según, ¿qué más se me ocurre? Sobre si vive en la área urbana o rural. Otro mejor. Quiero saber si el sector económico donde trabaja, sector económico. Supongamos que hay 7 o 10 sectores económicos. Entonces, si quiero saber información desagregada por estas características, debería generar ¿cuántos grupos? 2 por 2 por 25 por 10, ¿no? Entonces sería 100.000 grupos, ¿no? 25 por 4, 100, 100 por 10, 1000. Entonces debería generar 1000 grupos, separar a la población en 1000 grupos y dentro de cada grupo hacer el sorteo. Esa es la única forma en que yo garantice que mi muestra sea lo suficientemente grande para poder desagregar el indicador según esas características. Entonces, por eso es que se llama estratificada. Al momento de hacer el sorteo, consideramos que cuando quiera leer los indicadores, voy a necesitar información para separar ese indicador, desagregar ese indicador por características. Entonces, a eso es estratificado. Luego, bietápica, porque ya les comenté acá que hay dos etapas, la etapa del sorteo por conglomerados y luego la etapa segunda por sorteo por viviendas. Y luego dice independiente en cada departamento. Entonces, todo este proceso se hace en cada departamento. Cada departamento tiene una oficina distinta y este sorteo se hace solamente para cada departamento. Entonces, como se dan cuenta, es bien complejo, ¿no? Este sorteo. Eh, y exactamente como necesitamos todo esto,
es que la base de datos o la muestra en el caso peruano tiene más de 35.000 hogares. Si ustedes chequean una encuesta simple de aprobación presidencial, por ejemplo, tiene solamente 2.000, 2.500 observaciones, 2.500 encuestados. Y esa encuesta te permite hablar sobre todo el país. Pero esas encuestas no necesitan desagregar información mucho, solamente necesitas saber la población nacional y quizás la población eh, urbano-rural, pero nada más. Entonces, esas encuestas chiquitas, exactamente porque son chiquitas, te permiten desagregar la información poco, pero esta encuesta que es la ENAO, que es muy grande, si son 35.000 hogares, más o menos debe haber como 140 y tantos mil personas. Como tiene tanta cantidad de observaciones, te permite desagregar por características. Entonces, eso. Ok, entonces, acá. Hasta acá nos quedamos, chicos, en tipo de muestra. La siguiente clase vemos esto de tamaño de muestra y lo que viene abajo y vamos a explorar la base de datos. Pero antes de explorarla tenemos que saber de qué va, ¿no? Entonces, por eso es que estoy deteniéndome acá para ello. Y también me detengo mucho en esto de explicar de qué va la base y conocerla por lo siguiente. Resulta que si no conocemos esto, no vamos a saber qué se puede hacer con la ENAO y qué no se puede hacer con la ENAO. La ENAO es muy buena, pero tiene limitaciones. Entonces, puede ser que muchas preguntas de investigación que ustedes quieran abordar y que sean muy interesantes, eventualmente no se puedan realizar con la ENAO, así que tienen que estar seguros de que es aplicable su pregunta a esta encuesta. Ha sucedido muchas veces que cuando los chicos plantean su tesis de pregrado, pasan tesis uno genial, pero pasan tesis 2 a tesis 2 y se dan cuenta que no pueden utilizar la ENAO o no pueden utilizar la encuesta que están pensando porque no leyeron bien la documentación y su pregunta es imposible de contestar con esa base de datos. Entonces, antes de trabajar cualquier tema, uno tiene que saber de qué va la encuesta y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esa encuesta. ¿Qué chicos? ¿Hasta hay preguntas? Gracias, Yanela, Grecia y Shirley. Ok, chicos, entonces yo me quedo acá un rato conectado y si no, ya nos vemos el lunes. No olviden que el lunes hay control de 8:10 a 8:30. La estructura del control es parecida al control uno y puede venir cualquier cosa que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hasta la clase de hoy. Ok, chicos, cuídense, nos vemos. Ya, profe, cuídese, gracias. Gracias, profesor.